Buenas noches, hermanos y amigos. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Jesús el Buen Pastor. Les habla su amigo el pastor Fabricio Molina. Esta noche vamos a estudiar nuestro tema, la serie del tema que iniciamos, y vamos a estudiar la doctrina de la Biblia, la parte 3. Creo que es muy importante que nosotros como hijos de Dios seamos doctrinados y seamos sabios en lo que la Escritura dice, que nos preparemos, que seamos muy empapados de la palabra de Dios. En estos últimos días que vivimos, el Señor ha prometido hacer grandes cosas. El Señor ha prometido derramar de su Espíritu sobre toda carne, pero nosotros, hermanos, debemos de vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo, sabiendo que el tiempo que tenemos es un tiempo de gloria, el tiempo de nuestra visitación, pero de la misma manera el tiempo es corto y debemos de redimirlo. Yo quisiera que hablemos con respecto a la doctrina de la Biblia, parte 3, y vamos a leer en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, en la carta a Tito. Pero antes de leer esto, yo quisiera que veamos los aspectos. Las enseñanzas de la Biblia son para que tengamos fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero que también tengamos el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es la verdad absoluta que existe. Ahora, en las enseñanzas de la Biblia, en las enseñanzas de la palabra de Dios, son con el propósito que nosotros conozcamos los pactos que el Señor vino a hacer con nosotros. Él quiere primeramente darnos la vida eterna mediante la santificación. ¿La santificación de qué? De nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero sin esta verdad de la palabra de Dios no se puede llevar a cabo tal transformación. Bueno, yo quisiera que veamos entonces algunos aspectos de lo que implica la santidad, lo que implica el pacto que el Señor vino a hacer con nosotros. Quiero leer en Lucas 22:19, dice así: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces ahí el Señor está administrando la última cena, la Santa Cena a sus discípulos. Nos quedó escrito, pero aquí Él está estableciendo un nuevo pacto. El pacto que el Señor vino a hacer con nosotros. El primer pacto fue con Moisés, con el pueblo de Israel, el tabernáculo de Moisés y todos los ritos que ellos tenían que hacer, todo lo que los sacrificios y todas las cosas que ellos tenían que hacer, que era representación del sacrificio perfecto que era el mismo Cristo. Ahora, antes de ser llevado a la cruz, cenó con sus discípulos y les enseñó que lo que estaban cenando era la representación de su cuerpo, de su sangre, que iba a establecer el nuevo pacto. Miremos entonces lo que dice Hebreos 8, versículos 9 y 10. Dice, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, dice, y yo di de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones,
y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí nosotros podemos ver que el pacto que el Señor hizo primeramente con Israel, les escribió las leyes en piedra, les escribió las leyes y se las dio a Moisés, mas sin embargo ellos se desatendieron de ellas y el Señor se desatendió de ellos. Pero dice que el pacto que ahora Él ha establecido con nosotros es un pacto en el cual Él va a poner y está poniendo sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que entonces nosotros tengamos el rema, la palabra viva de Dios adentro de nosotros, para poder vivir una vida agradable, una vida en santificación, y se lleve a cabo la obra de santificación que Dios quiere. Porque cuando no hay santificación, el hombre es muy fácil a desviarse de Dios, es muy fácil a hacer las cosas que a Dios no le agradan, y es muy fácil aún caer en herejías. Pero por eso la palabra nos quedó escrita y el Espíritu Santo nos quedó en nuestro corazón dado como el sello de que somos hijos de Dios. Pero debemos de escuchar la voz del Espíritu, debemos de seguir la enseñanza del Espíritu, debemos de seguir todo lo que es verdad, porque el Señor es el que está haciendo la obra en nosotros. Nosotros nada más debemos de dejar que Él complete lo que Él empezó a hacer, pero eso es a través de su palabra. Ahora, el apóstol Pablo también nos dice en 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que nosotros debemos de poner de nuestra parte, y dice que nos limpiemos de toda inmundicia, que nos limpiemos de todos los deseos de la carne, de todo lo que está contra el espíritu, para que seamos perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. Qué hermoso, porque aquí el Señor nos deja escrito, nos deja plasmado que no estamos solos. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y también Él dijo, les conviene que entonces yo me vaya físicamente, pero yo estaré con ustedes en espíritu. Pero vendrá el otro, el Consolador, el que nos guiará a toda la verdad, y ese es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos lleva y nos da testimonio de todo lo que es verdad. Ahora, veamos lo que dice en Tito 1, versículo 1 al 3. Esta es la Reina Valera 1960. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces aquí nos está hablando el apóstol Pablo por revelación del Espíritu, primeramente de que nosotros somos escogidos de Dios. Somos para el conocimiento de la verdad, pero la verdad que es según la piedad de Dios. Quiero que notemos algo en estos versículos, porque en estos versículos se esconde mucha revelación, mucha verdad acerca de lo que el Señor trajo y Él está haciendo para con nosotros y lo que Él está haciendo con nosotros. Yo encontraba que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 27, nos habla conforme a lo que el Señor está haciendo con nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, nosotros primeramente fuimos salvos por fe en Cristo, pero cuando creemos en Cristo nosotros recibimos el perdón de los pecados, nacemos de nuevo y el Señor nos da vida eterna. O sea que nosotros, estando en un cuerpo mortal, teniendo ya a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida eterna, tenemos
su salvación, tenemos ese gran privilegio, ese gran premio que el Señor, y no sería tanto premio, sino ese don, ese regalo que Él nos dio al haber pagado Él la salvación, que no tenía precio, más que la tuvo que pagar con su propia sangre. O sea que la salvación es algo que es, pero valiosísimo, y nosotros la recibimos por gracia, porque no hicimos nada para recibirla, sino que lo único que nosotros recibimos fue el sacrificio de Cristo. Lo recibimos como Salvador personal, y luego nos hace nacer de nuevo para que nosotros tengamos vida eterna desde el momento que lo recibimos. Ahora, aquí también dice pues de que somos sus ovejas y que de su mano nadie, pero nadie nos va a arrebatar. Qué maravilloso cuando nosotros vemos esto, porque sabemos que estamos seguros, sabemos que si nosotros seguimos su palabra, su doctrina, y llevamos la leche que es la palabra de Dios, y la bebemos, la tomamos, luego también, porque así dice el apóstol Pedro, que como niños recién nacidos debemos de desear la palabra, la leche, ¿verdad? La leche es muy importante en lo físico, porque también la leche da calcio a los huesos, da fuerzas. En lo espiritual hay leche espiritual, tanto para los niños, pero también para los adultos. Nos es necesario, los que hemos crecido en el Señor, los que hemos madurado, también nos es necesario volver a los principios, volver a las cosas básicas, para que nosotros mantengamos un equilibrio de lo que el Señor quiere para con nosotros, y que también comamos vianda ya sólida, la revelación de la palabra, pero que también vayamos a las raíces, a las cosas básicas, porque el Señor se agrada de las cosas sencillas, de las cosas que quizá mucha gente no le puede dar valor, pero Dios sí, porque Él dice que Él valora mucho la obediencia. La obediencia quiero, dijo el Señor, y no quiero sacrificios. Estoy hastiado de sacrificios, pero quiero vuestra obediencia. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere que nosotros vivamos una vida, hermano, en santidad, una vida que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de los deseos de la carne, que huyamos de las pasiones juveniles y que nos mantengamos purificándonos con su palabra y en su palabra. Yo quisiera leer también lo que dice aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice: y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿Quién nos hizo esa promesa? Cristo. Cristo nos hizo la promesa de la vida eterna, y qué maravilloso que no confiamos en el hombre, no confiamos en los hombres, confiamos en Dios, confiamos en ese sacrificio hermoso que Él hizo por nosotros, confiamos de que Él nos ama porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros, Él nos amó a nosotros primero, y por gracia somos salvos. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? La seguridad que tenemos es que Él hizo el sacrificio y Él es el que nos da la vida eterna, porque aquí lo dice el apóstol Juan por el Espíritu, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna que depende de Jesús. Ahora, quiero que veamos también en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, oiga, por vuestro fruto, la santificación, y como resultado, la vida eterna. Entonces estas dos cosas van de la mano. Como dice aquí la Escritura, tenemos que dar un fruto. La Biblia dice que Jesús aseguró a sus discípulos diciéndoles: por sus frutos los conoceréis. Entonces, uno de los frutos que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como amantes de Dios, tenemos que dar es la santificación. La santificación viene por el sometimiento a Dios. Viene, como lo mencionamos antes, alejándonos nosotros mismos de toda inmundicia, limpiándonos de toda inmundicia de la carne y sometiéndonos a lo que el Señor nos llama por medio de su palabra. Dice también la Escritura
en Corintios capítulo, es Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 al 4, dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder de Dios. ¿Por qué? Porque aquí leímos en este capítulo, en este versículo de Tito, que el Señor manifestó la palabra por medio de la predicación, que fue encomendada por mandato de Dios, en este caso a Pablo, pero también a nosotros, porque nosotros somos llamados a predicar. Pero Pablo les dice en este pasaje a los corintios que su predicación no fue con palabras persuasivas, su predicación no fue con palabras elocuentes, con un gran discurso, pero su palabra fue con demostración de poder y del poder de Dios. O sea, pues de que nosotros debemos de anhelar, nosotros debemos de pedirle al Señor que seamos llenos de esa palabra que nos santifica, que nos limpia, pero que a la vez se manifieste el poder de Dios, primeramente santificándonos y luego también se manifieste el poder de Dios cuando hablemos y prediquemos a otras personas para que ellos crean que solo Cristo salva, que solo Cristo tiene la vida eterna dentro de él. Ahora, aquí hay un pasaje también que dice, esto está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, buscad la paz con todos. Oiga, buscad la paz. Nosotros tenemos que buscar la paz con todos. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar la paz? Porque la palabra de Dios nos ministra paz. Cuando nosotros escuchamos una palabra de poder, una palabra ungida, cuando leemos la Escritura, o usted agarra su Biblia, o usted, amigo que me está escuchando, puede agarrar su Biblia y ponerse a leer en voz alta, usted solo, a sí mismo. Esa palabra tiene tanto poder que va a quebrantar los ambientes donde usted esté y va a entrar hasta lo más profundo de su espíritu. Y la palabra de Dios trae fe, porque por el oír la palabra de Dios viene la fe, pero también viene la paz. La paz que el mundo no da, la paz que solo Jesús da. Cuando Él resucitado atravesando las paredes, sorprendió a sus discípulos y ellos se asustaron y dijo, no tengan miedo. Lo primero que Él hizo fue decirles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Les ministró paz, la paz sea con vosotros. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos en la palabra de Dios esa paz, porque al tener la paz de Dios, la palabra de Dios nos va a ministrar ese poder y luego nos va a abrir nuestro corazón y vamos a estar prestos para escuchar la voz de Dios. Dice, buscad la paz con todos. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio del sometimiento. Luego dice, y la unidad también debemos de buscarla. Dice, buscad la paz con todos, y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que nosotros anhelamos ver a Cristo, y yo creo que Cristo anhela que lo veamos, pero por eso Él nos ha dejado esta palabra tan hermosa, esta palabra tan linda, para que hoy que es tiempo de salvación, para que hoy que es tiempo de purificación, para que hoy que es tiempo en el cual nosotros entremos a la presencia de Dios, seamos ministrados y seamos cambiados a la imagen de Cristo. Esta es una obra que solamente la hace el Espíritu Santo. Ahora, también hay un versículo que quiero compartir con ustedes y está en Efesios capítulo 1 y el versículo 3 y 4 y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, o en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, aquí está la clave. La Biblia nos revela que los que venimos a Cristo, como el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, los que somos ovejas de Cristo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y esta invitación está abierta a todos, porque el Señor vino por el mundo entero para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que viene a Él es porque es dado del Padre. Y luego dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando dice aquí que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Cristo. Pero el propósito de que nos escogieron y el privilegio que nos están dando y la oportunidad que se está poniendo delante de nosotros es la siguiente. Es esta. Dice que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Pero cómo? En amor. Entonces, ¿cómo se logra la santificación? ¿Cómo se logra estar sin mancha? En amor, hermano. En amor, amigo. Esto no es una obra humana, no es una obra del que corre o del que quiere, no, es del que Dios tiene misericordia. ¿Pero cómo? Porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. El Señor dice que todo el que viene a Él humillado, el Señor lo atiende. Y la Biblia dice que las cosas deben de hacerse con amor. La Escritura nos enseña que dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Luego también él dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y si yo supiera todos los misterios por revelar o revelados, pero no tengo amor, dice el apóstol Pablo, vengo a ser como un címbalo que retiñe. Entonces no se trata tanto de saber mucho la Biblia, no se trata que sepamos, que seamos grandes teólogos, aunque el conocimiento es bueno, porque la Biblia también dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero entonces quiere decir que el conocimiento tiene que ir con la combinación perfecta que es el amor. Entonces sí debemos anhelar el conocimiento, sí debemos anhelar ser entendidos, sí debemos de pedirle al Señor que nos revele su palabra, pero ante todo aquí dice que seamos santos y sin mancha delante de Dios, pero en amor, porque el amor es el que va a permanecer para siempre. Dice la Biblia, viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Pero el mayor de estos tres, dice el apóstol Pablo, es el amor. Porque un día no vamos a necesitar fe. Porque cuando ahora necesitamos fe, que vamos a ver al Señor, porque no lo hemos visto. Pero cuando le veamos ya no vamos a necesitar la fe. También ahora necesitamos la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. El hecho de que nosotros digamos, estoy sufriendo, estoy pasando situaciones difíciles, no comprendo lo que está sucediendo a mi alrededor, pero yo tengo la esperanza de que el que me llamó es fiel para terminar la obra que empezó en mí. Eso se llama esperanza y eso no avergüenza. Pero cuando esa obra se perfecciona en nosotros, vamos a dejar de necesitar la esperanza. Pero dice el apóstol Pablo, pero el amor siempre lo vamos a necesitar. Porque cuando le veamos, le amaremos aún más de lo que le amamos hoy. Y cuando le vayamos conociendo en su infinito poder, vamos a ir amándolo y amándolo más. O sea, vamos a ser perfeccionados en el amor. Por lo tanto, entonces, hermanos, busquemos estas cosas, busquemos la palabra, busquemos el conocimiento, busquemos la sana doctrina, busquemos lo que la palabra tiene escondido, los tesoros de la Biblia, los tesoros de la palabra que nos ha quedado escrita, pero sin olvidarnos que debemos de anhelar y buscar sobre todo estas cosas en amor.
Yo quisiera luego leer este mismo versículo de Tito en diferentes versiones. Dice la Biblia: Dios habla hoy. Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe, oiga, lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión. Sostenidos por la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad y ahora a su debido tiempo ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso esto, porque cuando nosotros miramos esta palabra, nos revela de que nosotros, hermanos, fuimos elegidos de Dios de hace mucho tiempo. Quiero leerle otra versión. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente. En el capítulo 1 de Tito dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Quiero detenerme aquí, porque hay un detalle muy bonito en esta versión. Dice: yo, Pablo, esclavo. Fíjese cómo se considera él, esclavo. ¿Qué es un esclavo? Es el que obedece y no hace preguntas, solamente hace lo que le dijeron, porque tiene un dueño. Entonces, él dice: primeramente soy esclavo de Cristo, y luego soy apóstol. O sea, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, y quiere decir enviado. Entonces quiere decir que los ministerios, como los declara Efesios 4:11, que él a uno les dio el ser apóstoles, a otro el ser profetas, al otro el ser evangelistas, pastores y maestros. Quiere decir que todos esos ministerios los podemos calificar en el grado de esclavos, siervos, nada más. Por lo tanto, Pablo en humildad servía al Señor, no exaltándose a sí mismo, sino exaltando a Cristo y haciendo su voluntad. Por lo tanto, tomemos ejemplo todos nosotros de Pablo, ese hombre que el Señor escogió para que fuera el perito arquitecto de la iglesia, y tomemos ese ejemplo sabiendo que somos esclavos de Cristo porque nos compró con su sangre, pero también por gracia somos salvos y somos hijos de Dios. Miremos entonces, dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Mire qué lindo esto. Entonces, la predicación, la palabra de Dios nos va a enseñar a vivir una vida dedicada. O sea, esto estamos hablando en términos de la vida diaria. Que vivamos una vida agradable al acostarnos, que vivamos una vida agradable al levantarnos, al ir a trabajar, al compartir con la familia, al compartir con la esposa, al compartir con los hijos, al estar en familia en casa, al relacionarnos con las personas que nos rodean, con los familiares, y en la iglesia cuando vayamos. Entonces también vivamos una vida apropiada. En otras palabras, que seamos personas que somos los mismos en todos lados, en la casa principalmente, en la calle, en el trabajo y en la iglesia con los hermanos, somos los mismos. Esa es una vida dedicada, una vida agradable. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida así, una vida de alabanza, una vida de adoración al Padre. Luego dice: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo, y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para
Él. Qué lindo esto, porque cuando vemos cómo Dios está obrando en la vida nuestra, aquí nos habla de fe. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Con toda libertad. Yo quisiera que busquemos aquí un versículo que está en Hebreos. Lo voy a buscar, ustedes me pueden acompañar. Y si no, lo lee después. Pero dice Hebreos 11:1, dice, y da la definición de qué es fe. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Qué hermosa es la fe. La certeza de lo que se espera. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Entonces, al ver esta definición tan clara que nos da la Escritura de qué es fe, podemos nosotros entonces confiar y descansar en Dios. Que tenemos la certeza que esperamos algo de Dios. ¿Y qué esperamos de Dios? El bien. Y luego tenemos la convicción de que lo vamos a recibir aunque no lo veamos todavía. Por eso cuando vemos aquí en la Escritura, en el versículo que estamos leyendo, me impacta porque aquí el apóstol Pablo nos habla de vivir por fe. Dice, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. O sea, otra de las maneras que nosotros tenemos que entender para qué nos sirve la fe es para vivir una vida dedicada. O sea, tenemos que tener fe. Luego quiero leer este mismo versículo, pero en otra versión. Y esta versión es palabra de Dios para todos. Dice, estimado Tito, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dice, fui enviado para que el pueblo que Dios ha elegido tenga fe. Oiga, fui elegido para que el pueblo de Dios, fui enviado para que el pueblo que Dios ha elegido tenga fe en Él y para que conozca la verdad que enseña cómo servir a Dios. Qué hermoso eso, esa escritura, cómo nos enseña la palabra de que Dios envía siervos, envía a sus siervos para que ministren a su pueblo, pero para que el pueblo tenga fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermano y amigo que me estás viendo, que me estás escuchando, o que me vas a escuchar en la grabación, porque este video queda grabado, yo te digo, esforcémonos por agradar a Dios. Creamos su palabra. Busquemos porque la Biblia dice, el que toca se le abre y al que pide se le da. Por lo tanto, si estás viviendo un momento difícil, un momento que no comprendes qué es lo que está pasando a tu alrededor, quizá tienes un familiar que está enfermo, quizá tú mismo estás enfermo, quizá tienes necesidades económicas, quizá estás pasando diferentes circunstancias que tal vez afligen tu vida, que traen temor a tu corazón. Yo te digo algo, en el nombre de Jesús toma fuerzas, levántate y ten fe, que Dios está en control de tu situación, Dios no te ha dejado, Dios está contigo. Todo lo que sucede a ti, que eres amante de Dios, que amas a Dios en tu corazón, va a servir para un bien. Tú que ya recibiste a Cristo y que Dios está trabajando, Dios está haciendo algo en lo que está sucediendo y va a servir para un bien para ti, va a servir en un bien para tus familiares, va a servir en un bien para los que están alrededor tuyos, aunque no lo entiendas en este momento. Y tú, amigo, que no has aceptado a Cristo, pero que lo amas y que estás ya siendo
gestado por el Espíritu Santo para nacer de nuevo, porque Él tiene tu día, Él tiene tu momento. Yo te digo, levántate, y lo que te está sucediendo para bien. Dios a los que toma por hijos también lo sabe corregir, y Dios es un buen Padre, y un buen Padre que dice que al que le pide pan le da pan. Entonces todo lo que sucede para un bien. Tengamos fe. La Biblia dice, tengamos fe. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, yo fui enviado a predicarles para que tengan fe, pueblo. Y esta palabra que está siendo predicada hoy no es palabra del pastor Fabricio Molina, es palabra de Dios. Y es una palabra que me está ministrando a mí, le está ministrando a usted fe, porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios tiene poder. Y si tú le abres tu corazón y a la palabra, esta palabra te va a producir más fe. Y el fruto que vas a llevar es un fruto hermoso, es un fruto de amor y un fruto de santificación para Dios, un fruto que lo agrade a Él. Y vas a ver que al final de que termine la prueba, de que termine esta situación difícil que puedas estar atravesando, Dios te va a dar la victoria, y te vas a acordar y vas a decir, oh, entonces hay que tener fe en medio de la prueba, entonces hay que tener fe en medio del fuego cuando nos están pasando por el fuego, porque la palabra dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Se va a quemar quizá la basura que hay alrededor tuya, que te impide caminar y agradar a Dios, pero tú no te vas a quemar. Y la Biblia dice, y aunque pases por las aguas, te llevarán quizá, pero no te van a negar, van a pasar por ti, pero no te van a llevar con ellas, porque el Señor está contigo para sostenerte, para guardarte del mal. Dice la palabra de Dios que Él es tu pastor y que nada te faltará. Entonces es importante que nosotros nos dejemos pastorear por el Señor. Y como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cuál es la voz del Señor que nos ha dejado, que nos ha sido dejada? La palabra, la Biblia. ¿Y explicada por quién? Por el Espíritu Santo. Así que en este momento recibe tu porción, recibe fortalecimiento para tu fe, recibe paz en tu corazón, recibe la paz que solo Dios ministra, que dice que busquemos la paz. La santidad va a venir como un fruto de tu sometimiento a la palabra, como un fruto con la fe con la que lo buscas, y como un fruto de lo que tú le clamas y le pides, y llevas un fruto agradable. Luego dice aquí el versículo 3, estábamos leyendo de este capítulo, y dice, Dios mostró esa vida al mundo en el momento apropiado y la dio a conocer a través del mensaje que me encargó anunciar. Hago este trabajo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, vivamos conforme a la Escritura. Leamos la palabra, escudriñemos, ahí vamos a encontrar la Biblia. Y también preguntemos cuando no entendamos algo, preguntémosle al Señor en oración, preguntémosle al Espíritu Santo en oración. Y tú, hermano, que tienes tu pastor, ve con tu pastor y dile, pastor, yo quisiera que usted me explique esta parte, no la entiendo. Y él por el Espíritu Santo te va a ayudar. Y tú que estás participando de estos discipulados, si quieres preguntar, tenemos un medio por el cual puedes escribir tus preguntas y enviarlas. Y si no las puedes enviar en este momento, envíalas después. Y para el próximo discipulado, con la ayuda del Señor, vamos a darle una respuesta adecuada conforme a la Escritura. Porque nosotros estamos aquí no para saber nuestra verdad, no queremos hacer nuestra doctrina, sino queremos conocer la doctrina de Cristo juntos. Y ya dijimos que la palabra doctrina quiere enseñanza. Entonces queremos conocer las enseñanzas de Cristo. Queremos conocer lo que Dios ha dejado escrito, porque eso es lo que más vale. No queremos el legado de ningún hombre, no queremos las ideas de ningún hombre, por muy bueno, muy inteligente, muy buen predicador que sea, no nos va a servir de mucho. Pero la palabra de Dios dice, esa permanece para siempre. Y dice la Biblia que la tierra pasará, los cielos pasarán,
tardarán, pero que la palabra de Dios se va a cumplir hasta la última tilde. Y esa es nuestra confianza, que nosotros estamos buscando a Dios, estamos corriendo y no lo estamos haciendo en vano, sino lo estamos haciendo en fe, lo estamos haciendo en esperanza y lo estamos haciendo en amor. Así por lo tanto, hermanos, busquemos la paz, busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Hermano y amigo que me escuchas, que el Señor llene tu corazón de paz, de amor, y nos vemos la próxima semana en este discipulado tan hermoso que Dios nos está dando. Haz tus preguntas, mándalas por internet, mándalas al Facebook o mándalas de la manera que tú puedas enviarlas, y te contestaremos para que seas edificado en el Señor. Que el Señor te bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti, amado hermano y amigo. Se despide de ti el pastor Fabricio Molina, y estamos siempre conectados por este medio alrededor del mundo. Que Dios te bendiga. Amén.